Bueno, qué bendición poder compartir en este momento la palabra. Yo quiero que cierre los ojitos ahí donde está y vamos a decir: Espíritu Santo, queremos darte la bienvenida a esta reunión. Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos. Queremos que tú nos encuentres con una voluntad sensible y asequible para que tú hagas lo que tú deseas hacer en nosotros. Espíritu Santo, tú estás en la tierra para guiarnos a la verdad, para enseñarnos el camino, para ayudarnos en nuestras debilidades. Espíritu Santo, nos disponemos. Toma el control de esta reunión. Toma el control, Espíritu Santo. Mira que todo cansancio físico, mental y emocional salga de nuestras vidas y recibamos las fuerzas tuyas y podamos tener nuestros sentidos de tal manera que entendamos tu palabra. Espíritu Santo, bienvenido a esta reunión. Te damos la bienvenida con un fuerte aplauso, Espíritu Santo. Bienvenido a esta reunión. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy yo quiero que estudiemos un tema que es bien importante y que nos puede ayudar a lo largo de la vida. Se llama ¿Quién me habla al oído? ¿Quién me habla al oído? No sé si usted, pero yo cuando estuve en la asamblea tuve la oportunidad de estar en muchos lugares donde estaba el presidente. Y entonces siempre alguien se le acercaba a uno y le decía: mire, vea tal persona, uno sí, en tal, sí, esa o ese es el que le habla al oído al presidente. Y siempre pasa igual aquí, entonces tal persona es la que le habla al oído o el que le habla al oído. Y el presidente tiende a escuchar, y a veces realmente quien está al frente no es el presidente, sino son las decisiones de quienes están alrededor de él. Por eso cuando el presidente Uribe ganó la presidencia, uno de los consejos que mi pastor César Castellanos le dio cuando estuvo ahí en la iglesia, le dijo: mire bien de quién se rodea. Mire bien las personas que se rodean, porque realmente quien nos habla al oído puede influenciar para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, hoy usted va a analizar qué personas te hablan y usted siente que se produce dentro de usted se activa algo positivo de fe, o usted se siente desalentado. Siente que hay personas con que usted habla con ellas y usted siente como un bajón, como que no se activa en la fe, sino al contrario, porque siempre tiene una retahíla, ya sea de cosas negativas, de quejas en contra de alguien, o de quejas de sí mismos, o sea, situaciones de sí mismos, ¿no? Entonces siempre están como llorando y siempre pasan los años y son los mismos problemas. Hay un libro que se llama 12 pilares del éxito. Y uno de ellos, él recomienda, ¿no?, cambiar. Si usted quería cambiar una circunstancia, cambiar de las personas con quien se estaba rodeando. Estaba el caso, le decía: ¿cuáles son sus mejores amigos? No, el chavo, el no sé qué, la chilindrina. Y eran los amigos que el uno tomaba, eran los amigos que el otro eran fracasados. Y él quería salir adelante, y quien lo aconseja le dice: la primera cosa que tienes que hacer es cambiar a quién estás escuchando. Porque aunque eran tal vez buenos amigos de la infancia, pero eran personas que no eran desafío para él. Entonces, como cristianos, nosotros podemos escuchar tres voces. Hay tres voces principales que nos hablan al oído. Una, que debería ser siempre la que va por encima de todas, es la voz de Dios. Siempre para una persona nacida de nuevo, la voz de Dios. Antes la desconocíamos. Cuando no conocíamos al Señor, pues uno ni siquiera sabía cuál era la voz de Dios, ni sabía distinguir entre una y otra. Uno a veces, o los papás trataban de inducirlo a uno diciéndolo que hiciera un acto de contrición. No sé si usted alguna vez lo escuchó. Por ejemplo, yo un día pasé una experiencia cuando tenía como unos 6, 7 años. Estaba muy pequeña y me enfermé. Y como éramos muchos, entonces no había como la atención para nadie. Y el ser humano como que suplica por cariño. Entonces me tuvieron que llevar al hospital 8 días. Y en el hospital, eso me consintieron. Yo era la niña ya, el médico, las enfermeras, era como una atención.
que en el fondo yo quería seguir enferma para estar ahí. O sea, yo quería seguir. Y entonces empezó como ese sentimiento y pasó un tiempo y una vez yo no sé qué fue lo que mi mamá le dio o qué fue lo que hizo hacia mi hermana la menor, otra menor, porque tengo como 5 menores, pero la que quedaba enseguida, y yo sentí que me enfermé y mi mamá me llevó sola y yo me acuerdo que ella tan sabia, ¿no? Me dijo que mi problema no era que estuviera enferma, sino que tenía envidia. Y que era que yo tenía envidia por lo que ella había hecho hacia mi hermana y que lo que tenía que ir era hacer un acto de contrición, confesarme y pedirle perdón a Dios porque eso era muy malo. O sea, en medio de todos los papás trataban digamos, de llevarlo a uno a que uno escuchara esa voz de la conciencia. Yo realmente la escuché porque créanme que hasta el día de hoy nunca más volví a sufrir de envidia o de celos que de pronto alguien ni a sentir como digamos, esa competencia por el cariño. Aprendí que no, y yo no sé, no me acuerdo qué hice, pero sí me acuerdo que mi mamá me dijo, eso es pecado y tiene que confesarse. Entonces, el escuchar una voz sabia en un momento indicado, note que lo puede sacar a uno de un hoyo, de una fosa, donde uno se puede haber metido. Entonces, la primera voz que tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios. Hay otra voz que usted debería cerrarle por completo y colgarle, que es la voz de Satanás. También habla. Y ahorita vamos a ver varios versículos donde como el diablo habla y como a veces uno no se da cuenta que es el diablo mismo el que le está hablando y le hace creer que son los pensamientos de uno. Y otra es la voz de uno mismo. Entonces son 3 voces, la voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra propia voz. Vamos a mirar, la voz de Dios. Esta voz se describe como una voz de paz, verdad y amor guiada por las Escrituras. O sea, la voz de Dios no se desvía de lo que ya está escrito. Un ejemplo, una persona en alguna ocasión nos dijo que llegó a la iglesia, tenía un llamado de Dios muy grande y era una ganadora de almas, pero un día cualquiera dijo, pastora, es que tengo novio. Ella ya tenía 40 y pico, ¿no? Y yo, que tiene novio, pero de la noche a la mañana apareció con novio. Y después me dice, no, es que pastora, yo ya me acosté con él, no habían pasado 15 días. Y yo, pero mijita, o sea, pero usted ¿qué ha hecho? Y yo, no, mire, es que yo tenía una paz, yo sentía que esto era de Dios. Note cómo, o sea, el diablo confunde, ¿sí? Esa no puede ser la voz de Dios, porque va en contra de los principios que Dios mismo ya estableció. Entonces una persona te puede hacer creer que está haciendo lo correcto, pero si va en contra de la palabra, esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo trayendo engaño. La voz de Dios puede venir a través de la oración, a través de la lectura de la palabra o a través de la guía de un mentor, de un papá, de un maestro, de una persona de autoridad. Puede venir ahí la voz de Dios, de alguien que lo frena a uno cuando uno puede estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Esa sí puede ser la voz de Dios. Entonces la voz de Dios no siempre viene, y en el Antiguo Testamento vino en muchas ocasiones para advertir al pueblo y para hacerles un llamado al arrepentimiento. Venía la voz de Dios. Ahora note que en el libro de Mateo, capítulo 17, en el verso 15 y hasta el verso 18, encontramos cómo Dios le reveló, le habló a Pedro. Cuando Jesús les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Entonces todos empezaron a decir, no, unos dicen que es un profeta, otros que Elías, otros que no sé qué. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes? A ver, ustedes que están cerca de mí, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, que era bastante osado, levanta la mano y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca era la confesión que Pedro acababa de hacer.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces note cómo Jesús le dijo, eso se lo reveló fue el Padre. O sea, ¿quién me revela a mí a Jesús en el corazón? Es el Padre. Y note cómo Pedro ahí escuchó la voz de Dios. Pedro ahí supo que era Dios quien le estaba hablando. Entonces note cómo también en Zacarías capítulo 7, en el verso 11, me gustaría que si pudiésemos leerlo, Zacarías capítulo 7. Zacarías Arenas de la Red. Sí, verso 11. Cómo el Señor les hablaba a ellos claramente. Entonces aquí Pedro es exaltado por Jesús por escuchar la voz de Dios. Y en Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron las espaldas y taparon sus oídos para no oír. Ahora note cómo a veces, note que ahí el Señor hablaba y hablaba claro, pero ellos ¿qué hicieron? Prefirieron, no escucho nada, tengo orejas de pescado, no escucho nada, tengo orejas de pescado, y no quisieron oír a Dios, y fruto de eso pues ellos recibieron la consecuencia. Entonces Dios sí habla, y Dios habla a las personas y habla a través de su palabra, a través de la oración. Pero recuerde, todo lo que Él dice debe ir alineado con la palabra de Dios. Porque también está ahorita vamos a mirar cómo viene también Satanás a engañar. Y cuántas personas se han aislado y han recibido revelaciones todas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, mira, si aún a usted un ángel viene y le predica un evangelio diferente al que se predicó, sea anatema o maldito. No lo escuche. Y ahí vemos cuántas falsas doctrinas se han levantado, que los mormones diciendo que vino el Señor, un ángel y le dio unas tablitas de oro, y entonces de ahí salió el libro del Mormón. Vemos una doctrina como por ejemplo cuando Mahoma por allá se empezó a esconder en una cueva y decía que escuchaba voces y él no sabía escribir. Entonces los amigos, no, es lo que escuche grábelo y nos lo dice y nosotros lo copiamos. Ahí sale el Corán. Y usted se pone a mirar y todo eso tiene parte de las escrituras, el Corán tiene algunas, pero contradice la mayoría, o sea, cosas que no están en el Evangelio. Y así sucesivamente nos ponemos a mirar y casi todas las doctrinas erróneas han salido de alguien que dice que escuchó la voz de Dios que le dice, pero si no está alineado con la palabra de Dios, no hay que escucharlo, así sea un ángel. Amén. La segunda voz que nos habla es la voz de Satanás. Esta voz se manifiesta como tentación, duda y engaño. Busca desviar a los cristianos de la verdad y llevarlos a pecar. Entonces vemos también al mismo Pedro le habló también Satanás. En el libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 23, cuando Jesús les estaba diciendo, el propósito de Jesús venir a la tierra era redimir la humanidad. ¿Cómo la iba a redimir? A través de su sacrificio, de su muerte. Estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 53. Entonces, cuando el Señor Jesús les empieza a contar eso, que ya se acerca el tiempo, Pedro, en un acto de pronto, digamos, como que se dejó llevar, escuchó no la voz de Dios, sino la voz de ¿quién? De Satanás, queriendo impedir que Jesús fuera a la cruz. Y por eso Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Note que apártate de mí, Satanás, no se lo estaba diciendo a Pedro como tal, sino a la voz que Pedro escuchó y estaba desatando. Porque ahí no estaba obrando ya Pedro, sino había escuchado, se dejó llevar de las emociones. Ten cuidado de ti mismo, Jesús. No permita que tal cosa te acontezca. O sea, él no vaya a la cruz. Escápese. Salve su vida. Piensa en ti. Y note que así nos habla el diablo. Cuando uno se involucra, porque Dios nos ha dado un llamado de ayudar en ganar las almas. Entonces a veces el enemigo nos habla, ay, no, eso piense en usted, mire los problemas que se le han venido encima por estar predicando. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de verdad se nos han venido situaciones difíciles y el diablo, eso mejor usted piense en usted mismo?
Yo conocí el caso de una mujer que era muy comprometida y el diablo le engañó y un día vino y me dijo, no, pastora, es que yo tengo que pensar en mí y yo me voy a dedicar a estudiar. Mire, soltó todo lo que Dios le había dado y por más que intentamos persuadirla, ella no quiso. Después ni terminó estudio, o sea, perdió sus hijos, su hogar y finalmente terminó en una clínica de reposo. ¿Cómo le duele a uno ver esas situaciones donde Satanás viene y engaña y lo saca a uno del propósito? Y uno termina fuera, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Y ella después ya llegó a la iglesia últimamente y Dios mío, o sea, a mí cómo me quebranta el corazón de ver un propósito destruido porque en un momento le escuchamos al diablo. O sea, en un momento uno, no, si Dios me llamó, Jesús se imagina que hubiera dicho, no, si me voy a volar para Galilea, me voy a escapar para Damasco, ¿no? ¿Para dónde? Y entre todos los discípulos lo hubieran escoltado y se lo hubieran llevado. Pero si hubiese perdido el propósito de Dios, y Jesús tenía la voluntad para decidir si iba o no a la cruz. Y él fue, por eso dice, él fue voluntariamente. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para rescate de muchos. Entonces vemos cómo Satanás habla. Ahora mire, en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, en el verso 24, Jeremías 7, 24, ese sí lo tengo aquí, dice, mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, Dios les hablaba de un arrepentimiento. Usted lee todo lo que es los profetas mayores, Zacarías, Isaías, Jeremías, y todos ellos eran una súplica de que el pueblo se volviera a Dios, pero dice, ellos no escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Satanás. Se involucraron en idolatría, hicieron de todo lo que Dios les había mandado que no hicieran. Entonces vemos cómo Satanás habla. Y usted tiene que saber cuándo, o sea, discernir cuándo me está hablando el diablo. Si lo que me está hablando me roba la paz, me lleva a tener conflicto. Mire cuántos hogares, por ejemplo, se pierden, empiezan a decir, no, yo como que me equivoqué. Esa no era la persona, ya tienen 3, 4 hijitos. O sea, ¿cómo no lo pensó cuando no tenía nada, sí o no? Pero ahora salen con ese. ¿Quién cree que le está hablando ahí? El diablo, para destruirle su hogar, destruir a los hijos. Más si una persona conoce al Señor, los hijos quedan en un desamparo y la fe de ellos, o sea, queda en el aire, porque ellos van a pensar, siendo cristianos, predicando la palabra, hicieron lo contrario. Entonces vemos cómo Satanás quiere buscar traer engaño, para que uno crea que esa es la voz de Dios, o para que uno crea que, no, es que yo tengo que pensar en mí. Y acuérdese que cada vez que uno piensa en uno, dice, el que pierde su vida por causa del Señor y del Evangelio, la salvará, pero el que gana su vida la pierde. Entonces cuando uno termina haciendo, o sea, buscando esa comodidad de uno, en psicología uno le llama cuando una persona, por ejemplo, tiene que enfrentarse a una situación. Entonces, para no enfrentar ese miedo, inventa un dolor. El cuerpo inventa, por ejemplo, empiezo a temblar, empiezo a sudar. Entonces, ¿para qué? Para que yo lo devuelva a mi comodidad y no vaya a enfrentar esa situación. Puede ser, por ejemplo, hablar en público. Entonces, el cuerpo manifiesta todo eso y usted puede determinar, o le sigo creyendo o enfrento. Y cuando yo hoy enfrento, sigue temblando uno y todo, pero usted está enfrentando ese miedo y ese miedo empieza a retroceder. Eso es común, eso se hace en algunas terapias para eso, pero en Cristo sabemos que es el diablo y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. No le vamos a seguir creyendo. Yo me acuerdo de las primeras veces que yo tenía que pasar al frente, yo creo que eso era así como una maraca, temblando el micrófono, el susto, terror me daba. Pero yo siempre dije, Señor, si me desmayo allá al frente, voy a decir que fue de la unción. Nadie sabrá que fue el terror. Y lo voy a hacer. Y un día mi pastor Esteban nos contó una historia que eso uno lo anima. Nos dice, mire, la primera vez que me tocó predicar en Bogotá, que la pastora le dio la oportunidad, dice, yo estaba tan aterrado y me cayó una unción de miedo que yo empecé a decir, mira, a Jesús le hicieron esto, le partieron la nariz. Él llegó y decía, y cuando se sentó, dijo, yo me senté así. Y la pastora me dijo, la pastora Claudia me dijo, Esteban, la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado, o sea que no le han partido. Y el pastor Esteban todo es tan humilde
Entonces él nos enseñaba que uno tenía que enfrentar el miedo sí o sí, porque uno puede arrinconarse, no, qué vergüenza, no, eso, todo el mundo pasa vergüenzas. Y si las pasamos tratando de hacer las cosas para Dios, escuchamos a Dios, finalmente dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá. Entonces cuando él le habla mucho, por ejemplo a las mujeres se acerca y les habla, ¿sí ve su marido? ¿Sí ve cómo es? Mire cómo la trata, mire no sé qué. Y uno empieza, y si usted no sabe qué es la voz del diablo, dice Satanás fuera, porque mi esposo es un siervo de Dios, es un hombre temeroso, y usted empieza a declararle, ¿qué va a hacer él? Dice, huirá de vosotros. Pero si cada vez que le habla, usted, sí, sí, y empieza a llamar a la mamá, al papá, a todo el mundo, y a contarle sus chocoaventuras en la casa, entonces note que hasta le empiezan a coger rabia al esposo. Y llega un momento que no lo quieren ver por allá. Entonces cuando usted dice, Señor, ¿quién me está hablando? Y la tercera voz que nosotros escuchamos es nuestra propia voz. La propia voz es la voz del razonamiento. Es importante discernir si esta voz está alineada con la verdad bíblica o si está siendo influenciada por el ego o las emociones. Entonces ahí uno tiene que mirar, por ejemplo, bueno, cuando mi voz está direccionada con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno ve que lo que yo estoy sintiendo y pensando no va en línea con la palabra de Dios, no es de Dios. Por ejemplo, el resentimiento, llevar la ira a largo plazo, no es de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, las parejas. No podemos dejar que el sol se ponga. Entonces, si yo veo, esa no es la voz de Dios. Porque la voz del diablo nos dice, si le hizo tal cosa, usted hágale el doble. Para que sepa quién es usted, para que él, mejor dicho, no se aproveche. Y entonces uno empieza a ver que a veces la voz que oímos es la voz del ego, la voz de las emociones. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 3, el verso 6 y 7 y 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, cuando yo aprendo a no confiarme en lo que yo estoy sintiendo, sino en qué dice la palabra de Dios. Porque hay veces que uno no siente lindo. O sea, yo creo que Jesús cuando estaba muriendo allá, colgado en esa cruz, desnudo, avergonzado, con la peor humillación, él no sentía, ay, qué lindo, estoy muriendo por ellos. En su agonía clamó al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero si humanamente él no quería ir a la cruz, recuerde que la noche anterior gemía, dice, y en agonía clamaba, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando dice, fíjate en Jehová, no se confíe en uno mismo, yo no me puedo confiar en mis sentimientos. Si hay algo del que la misma Biblia me habla, no te confíes en ellos, dice, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino el Señor? Entonces mi corazón un día ama a alguien, ay, tan lindo, y el día que no se comporta como yo quiero, siento que entonces lo detesto, que ya no quiero nada. Por ejemplo, en las parejas, ¿no? Hay momentos lindos, románticos, una cena, velas, es como los ojos brillan, ¿cierto? Pero hay días en que no hay nada de eso. Solamente usted es una persona en la casa toda espelucada, toda mal genial, ¿cierto? Entonces uno dice, yo no puedo dejar que mis emociones me lleven a direccionar mi vida. Hay días en que no sentimos, hay días en que no sentimos ni orar, que usted no siente y que no, y usted como que Dios mío cabecea y dice, Señor, bueno, gracias, aquí en todas las casas hay tinas, métase en una tina y póngale hielo y haga lo que sea, pero sí, o sea, hay momentos en que mi cuerpo no quiere. Entonces cuando yo me dejo guiar de mis emociones, de mis pensamientos, pues muchas veces ellos están influenciados no por el Señor, sino por mi propio ego o por mis propias emociones. Entonces, cuando la Biblia habla de no dejarnos guiar por nuestro corazón, ¿ha notado que lo que uno le dice a la gente es haga lo que sienta en su corazón? Haz lo que sientas en tu corazón. Dígale eso a una china adolescente que vea no, ay, el chino lindo, y haga lo que no.
No, mi amor, mira, no es tiempo, guárdate. Y uno empieza a tratar de llevarlo porque el corazón me engaña, el corazón siente bonito y siente que le den placer inmediato. Siente y busca nuestro propio corazón, quiere evitar a toda costa el proceso, la espera en cualquier área de nuestra vida. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, bueno, ¿quién me está hablando a mí? Piense quién le está hablando cuando uno está muy enojado, ¿quién me está hablando? ¿Quién está acá diciéndome cosas? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Cierto? Habrá momentos en que usted tiene que decir, mire, Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdame. No puedo dejarme llevar de esta emoción de ira, o esta emoción de enojo, de odio, de amargura. No puedo. Y esas son cosas que están en la tierra, y el diablo está como, dice, como león rugiente, ¿no? Buscando. Entonces en un momento así de un bajonazo, él llega y empieza a hablarle, y usted empieza a escuchar. Y uno tiene que, ahora el discernimiento es del Espíritu, es un don del Espíritu Santo. Y el discernimiento no es para uno, o no es donde sospecha, ¿no? Como algunos, no. Es que yo sí como que vi que la persona estaba como mal. Yo sí veía, no. El discernimiento a mí me lleva a hacer algo. Note que cuando Jesús vio a Pedro y vio que estaba mal, él lo confrontó con amor, pero con firmeza. Apártate de mí, le hizo ver que ahí no estaba hablando él. También cuando Pedro dijo algo inspirado por Dios, también ¿qué hizo? Lo felicitó, lo exaltó, bienaventurado eres tú, Pedro. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, y si nosotros lo utilizamos en amor, por ejemplo, tú disciernes que un hijo, el Espíritu Santo te muestra, anda en algo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tratar de evitar, ¿qué puedo hacer? El discernimiento lo lleva a uno, por ejemplo, si ve una persona que uno aprecia y uno la ve en un peligro, lo lleva a uno a hacer algo por esa persona. No es que yo no me meto, a veces tenemos como eso, ¿no? No, yo no me meto, como antes decían que entre marido y mujer nadie se debe meter, no sé si ustedes, y podían ver a un hombre golpeando a una mujer, antes era así. Me cuento una vez que mi suegra cuenta que ella vio a un hombre en la calle, era muy niña, golpeando a la mujer, y entonces ella como que le dijo, oiga, ¿por qué le pega? Ella era así toda valiente, ¿no? Y entonces le dijeron, ella llegó a la casa y le contó a la mamá, le dijo, no, mijita, es que entre marido y mujer nadie se puede meter. Y uno dice, hay que mirar hasta qué punto, ¿no? Si yo veo, si yo discierno un peligro, yo tengo que hacer algo. Ahora, si yo discierno un peligro en mi propia vida, por ejemplo, que estoy al borde, estoy caminando yo por una senda de odio, de resentimiento, y no puedo, no sé si algunos hayan vivido esos momentos, o de ira excesiva, y no puedo. Yo tengo que, si yo discierno que eso no viene del Señor, entre en un ayuno. Porque tú dices, mire, esto es una obra de la carne. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza que pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, fornicaciones, adulterio, dice, y los que practican tales cosas no van a ir al reino de los cielos. Entonces, cuando tú ves que hay una obra de la carne, tú disciernes, esta no es la voz de Dios, esta es la voz del enemigo, esta es la voz de Satanás, o puede ser mi propia voz tratando de protegerme. Alguien dice que nuestro cerebro es cuando nuestro cerebro es primitivo y está frente a una situación, él reacciona rápidamente de dos maneras, huida o defensa, ¿cierto? O sea, él una de dos, o corre o se defiende. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, usted no está buscando a ver a toda hora, no, usted sabe qué hacer. O sea, en momentos, por ejemplo, mujeres, en el hogar hay momentos en que usted tiene que tener la palabra sabia, palabra suave que calma la ira. Las mamás, usted no puede, por ejemplo, ahí los hijos a veces les dan como unos ataques de rabia porque están pequeñitos, y si usted se pone al nivel de él y a gritar y todo, o sea, la agresividad aumenta. Entonces cuando usted dice, Señor, esta obra viene del Espíritu o viene de la carne, entonces el Espíritu Santo nos guía cómo tener firmeza. Cuando tienes discernimiento, tú tienes firmeza para enfrentar el espíritu que está operando, esperar que los hijos estén tranquilos, llamarlos, hacerles ver, eso no es correcto. Mira, mi amor, estoy viendo en ti esta actitud, este comportamiento. Y entonces ya ellos lo que usted está diciendo lo asimilan. Pero cuando nosotros no tenemos el discernimiento para saber
¿A qué nos enfrentamos? Entonces estamos siempre, oh, yo no hablo, yo no digo nada, hagan lo que quieran, ¿cierto? Y ninguna de las dos es buena, ni estar uno buscando a toda hora como a la defensiva, pero tampoco es bueno entonces retirarse. Entonces cuando nosotros entendemos, bueno, ¿quién me está hablando? Y lo que el Señor me aconseja es, no se apoye en su propia prudencia. Quería decirles algo de lo que el pastor John Bicho explica respecto al discernimiento. Mire, dice, el discernimiento es la capacidad de comprender y diferenciar entre lo espiritual y lo natural, entre lo verdadero y lo falso, a través de la comunión con el Espíritu Santo y la aplicación de la palabra de Dios, nosotros podemos obtener discernimiento. Saber, mire, a veces uno es muy acelerado en juzgar a las personas, en dar un veredicto, sí, pero una persona que tiene discernimiento sabe calmarse y sabe en qué momento debe hablar, porque cuando hablamos asertivamente somos escuchados y producimos un cambio. Cuando hablamos impulsivamente, sin discernimiento, generalmente no producimos nada y generamos es como ese revuelo de inconformismo, de más ira. Pero cuando tú eres asertivo, usted va a lograr producir resultados favorables. Entonces vamos nuevamente a recordar, ¿cuáles voces nos hablan a nuestra cabeza? La voz de Dios, la voz de Satanás y la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién te habla a ti? La voz de la carne. La voz de nosotros mismos, ¿no? El Espíritu Santo es cuando tenemos discernimiento espiritual. Es la voz de Dios, la voz de Satanás y mi propia voz. Tengo que discernir en cuál de esas tres me está hablando. ¿Cuál es la que estoy escuchando? ¿A quién le estoy yo prestando atención? ¿Quién me está influenciando? Ahora, esas voces pueden venir a través de las personas. Por eso les digo, uno tiene que saber con quién se junta. Saber uno, no, mire, yo cuando me pongo a hablar con esa persona, mi fe mengua. ¿No les ha pasado que uno sale como desanimado, como descoyuntado? Cuando hay otras personas que son vitamina, que usted hable, le inyectan fe, que de pronto usted está quejándose, le dice, no, mira, haz esto, mira, y usted sale como que, uy, sí. Entonces discierna, mira, aún las amistades de las que nosotros nos rodeamos. Uno tiene que discernir, esta amistad me impulsa, me ayuda a conocer más a Dios, me hace ver la grandeza de Dios, o esa persona, no, yo cuando hablo con ella, yo salgo, es como que no creo en nadie. Entonces uno discierna a quién le está hablando, y cuando usted aprende a tener ese discernimiento sabiamente, si me junto con esa persona, ¿soy una influencia? O si no soy capaz, definitivamente mejor sabiamente me voy apartando, no le voy a dar tanto tiempo ni tanta importancia, porque en vez de ayudarme a crecer espiritualmente, me está drenando mi vida espiritual. Entonces vamos a orar, yo quiero que nosotros oremos y le pidamos al Señor discernimiento espiritual. Pídale al Señor, ayúdame a discernir, el discernimiento en la vida cotidiana, los papitos que están educando, incluso las mujeres. Mire, las mujeres a veces llegan a tener un discernimiento para saber cuando su esposo necesita que uno calle, o cuando necesita que esté ahí, o sea, como que lo ven y dicen, mi amor, algo te pasa, ¿cierto? O cuando quieren que los dejen tranquilos, se llama discernimiento en la iglesia. Uno no siempre tiene que estar, o sea, digamos, a veces lanzar unos juicios sin ser guiado por el Espíritu Santo no es tan sabio. No, es que a mí me parece, yo como, no, o sea, es donde sospecha. Cuando el Espíritu Santo te dice algo y te pone a ir a hablar con una persona y usted está seguro que el Espíritu Santo le dijo, vaya, Dios me habló, voy a orar por ti, no sé qué está pasando, pero que si usted está seguro que el Espíritu Santo le dijo, vaya. Discernimiento en las relaciones, a saber con quién nos juntamos, y el discernimiento en la comunicación, saber cuándo hay que callar, no todo hay que hablar, porque a veces uno se mete, digo, usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Repítalo. Dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. O sea, cuando usted, por ejemplo, se pone a abrir la boca para hacer comentarios de otra persona, usted se hace esclavo de eso. En cambio, cuando usted mejor no,
Si todos están a usted, si no tiene nada bueno que decir, mejor yo no digo nada, no le añado nada a la conversación. Amén. Dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Vamos a orar.